bolsillos, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con los precios, qué va a pasar con las distintas variables macroeconómicas a partir del balotaje que se va a realizar el domingo. Nosotros le vamos a consultar esto a Fernando Marengo. Fernando Marengo es uno de los economistas más importantes que hay hoy en el mercado argentino y es una persona que aparte es tucumana y con quien hablamos con frecuencia, así que es un gusto saludarlo a Fernando como siempre. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por llamar. No, te agradecemos a vos porque sabemos que estás de viaje y que estás haciéndote un tiempito para conversar con nosotros. Pero bueno, se anunció este crawling peg a partir de ahora diario para tener como pequeñas microdevaluaciones. El domingo tenemos balotaje, lunes feriado y el martes creo que todos estamos esperando que ocurra algo, pero no sabemos muy bien qué. ¿Cómo estás viendo vos el escenario? A ver, estamos con un problemita de audio o con delay, no estamos seguros. Sí, hay algún delay, pero ahí estoy. Ah, perfecto, ahí está, Fernando, listo, sí, te escuchamos. ¿Me escuchás? Okay. Sí, sí. A ver, bueno, a ver, básicamente lo que nos tenemos que imaginar, quién es el presidente el domingo a la noche. Me dio alternativa, me sale Massa o Milei. En la situación que Massa sea el presidente, va a ser una situación bastante interesante de ver, que va a ser como la transición de Massa a ministro, hacer algunos ajustes en la economía, que claramente Massa como ministro no lo está haciendo, sí. Pero Massa como presidente, si aspira a estar 4 años y revertir el deterioro secular que experimenta la economía argentina, va a tener que tomar decisiones. Ahora, creo que si Milei es el electo presidente, como definitivamente Argentina tiene que corregir distorsiones que tiene, sí. Creo que ahí empezará una puja entre el gobierno electo y el gobierno saliente, intentando el gobierno electo que el gobierno saliente haga parte del ajuste, claro. Y seguramente el gobierno saliente intentando por todos los medios evitar ser el que pague los costos del ajuste y tratar de llegar al 10 de diciembre sin tener que, a ver, mucha gente dice, ¿cuándo explota? ¿Cuándo? A ver, creo que la economía argentina ya implosionó. Sí. La pregunta es cuándo se devalúa el tipo de cambio oficial, ¿no? Claro. ¿Y acá cómo entra a jugar estas microdevaluaciones del mercado central? ¿Crees que son significativas? ¿Son una manera de licuar una devaluación que seguramente vendrá y que será más potente y de esta manera se trata de licuarla de alguna manera? ¿Cómo lo interpretás? A ver, está clarísimo que el bien más barato hoy en Argentina son los dólares oficiales. Sí. Si uno consigue comprar dólares oficiales, creo que no hay ningún bien más barato en Argentina. Sí. Justamente por eso se acabaron y te ponen restricciones no solo a las compras para atesoramiento, sino incluso a las compras para pagar importación. Claro. Ahora, cuando uno dice el dólar se tiene que encarecer, en realidad lo que vos tenés que lograr es que suba el dólar, pero no suba de la misma magnitud la inflación. Sí. Porque si el tipo de cambio sube 10% y la inflación sube 10%, estamos igual que hoy. Y es lo que pasó después de las PASO. Después de las PASO, el gobierno subió el dólar 22% y al cabo de 6 semanas la inflación ya había sido más de 22%. Claro. Con lo cual estabas en una situación peor que la inicial. Entonces, en el momento que vos vayas a mover el tipo de cambio, lo que necesitas claramente es tener un programa económico y que ese programa económico logre generar certidumbre. Sí. Entonces, hay quienes dicen que en el caso de ganar Massa... Si vos no tenés un programa económico claro y no generás certidumbre, a ver, si ya se hace que el mes que viene el tipo de cambio se va a depreciar 3%, hoy te ajusto los precios 3%. Claro. Y si sé que los próximos 2 meses se va a depreciar 6%, y te ajusto hoy los precios 6%. Entonces, digamos, esta historia del crawling, lo único que hace es acelerar la tasa de inflación si no tenés un programa creíble. Bien. Te consultaba porque hay quienes dicen que en el caso de ganar Massa no deberíamos esperar cambios importantes en las variables. Quizás acomodar algunos números, pero esta economía subsidiada, este gasto estatal grande, las distorsiones que genera todo esto, van a continuar. Es decir, no deberíamos esperar una revolución o un cambio totalmente distinto. ¿Coincidís con eso? ¿Crees que con el peronismo y con Massa en el poder el escenario no va a cambiar demasiado? Quizás se acomode, pero no cambiaría demasiado. A ver, tiene 2 alternativas Massa. Una es seguir con el, entre muchas comillas, modelo económico actual. Sí.
y si uno dice cómo funciona el modelo económico actual, bueno, lo que tenemos que empezar a preguntar es de dónde va a conseguir financiamiento el gobierno. Porque cuando nos fijamos, los 20 años del kirchnerismo empezaron financiándose con suba de precios internacionales, baja de tasa de interés internacional, digamos, se expropiaron los fondos de la FJP, utilizaron la reserva del Banco Central, se comieron el stock de capital, aceleraron la tasa de inflación, tomaron deuda con China, tomaron deuda con el Fondo Monetario. Entonces, digamos, el modelo se financia, necesita financiamiento. Entonces, si Massa piensa seguir con el modelo actual, hay que pensar de dónde van a lograr el financiamiento. Esa es una alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es que venga un Massa más racional, que reconozca los problemas que tiene la economía argentina y que en base de corto plazo y empiece en base a eso a implementar un programa económico. Creo que eso de alguna forma habría que conjugarlo con la intencionalidad política que tenga Massa o con la proyección política que tenga, ¿no? Entonces creo que y Milei estas dos cosas debería salir que intentarán en un potencial gobierno más. Claro, y Milei en este caso representa más una incógnita. Milei viene planteando el tema de la dolarización, donde la dolarización tiene la ventaja que te elimina la inflación rápidamente. Para que tengan una idea, nosotros hablamos que la inflación en Argentina los últimos 12 meses fue casi 150%, pero si lo mido al tipo de cambio contado con liquidación o al tipo de cambio oficial, tuvimos deflación. La inflación es un problema de que tenemos una moneda que está todo el tiempo perdiendo el valor, y como está todo el tiempo perdiendo el valor, cada vez me piden más pesos por el mismo bien que antes. Ahora, el problema de dolarizar es que no hay dólar en el Banco Central. Entonces la pregunta y para dolarizar, digamos, lo mínimo que necesitas son 40.000 millones, pero para eso deberías mover el tipo de cambio oficial a casi el contado con liquidación, lo cual te generaría una fuerte aceleración de la inflación y te generaría, creo, un problema que vos planteabas, José, inicialmente, que se profundice el tema, el problema social. Y la pregunta es qué sostén político tendría Milei para implementar un programa de esa forma. Ahora, de nuevo, creo que tanto Milei como Massa tienen la posibilidad de reconocer las restricciones que tiene la economía argentina y ir a un programa racional que sería donde se unen los dos, no porque lo estén explicitando, sino más que nada, digamos, reconociendo cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene Argentina, es lo que se podría hacer a partir del 11 de diciembre. La última, Fernando. La gente se está preguntando qué hace, o sea, cómo transita si llegase a haber una transición porque gana Milei o bien porque se queda Massa, ¿cómo transita este fin de año, el principio del año que viene? ¿Qué decisiones tomar? ¿Dónde resguardarse? ¿Qué se le puede decir a la gente al respecto? A ver, claramente un escenario de incertidumbre elevada, primero porque no sabemos quién es el presidente y después sea quien sea el presidente, no sabemos cuál va a ser su programa económico. Entonces, lo segundo es que sabemos que desde hoy hasta mayo del año que viene, Argentina va a seguir enfrentando una escasez de divisas. A partir de abril-mayo empezarán a entrar dólares de la cosecha gruesa. Pero hasta ese momento vamos a seguir con una escasez importante de divisas por parte del Banco Central. Entonces, por un lado tenemos una fuerte incertidumbre, por el otro lado escasez de divisas. Entonces, ¿qué recomendaría? Prudencia. ¿Qué prudencia? Obviamente, todo aquel que tenga alguna capacidad de ahorro, bueno, digamos, es anticipar consumo comprando bienes o protegiéndose comprando alguna moneda que de valor. Claramente en Argentina la elección clásica es el dólar. Y diría básicamente eso. Creo que son momentos de ser muy prudente, a esperar ver quién es el presidente, cuál es el programa que intenta implementar, cuánta confianza genera y si así llegamos hasta la cosecha gruesa del año que viene. Fernando, te agradecemos muchísimo, como siempre, por tu tiempo. Un gran abrazo. No, por favor, un placer. Saludos. Que estés muy bien. Bueno, Fernando Marengo, economista, él está en este momento, está de viaje, pero nos dio estos minutitos para conversar y tratar de tener